Buenas amigos y hermanos, qué gusto estar con ustedes de nuevo aquí en nuestro canal donde siempre tratamos de llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas. Gracias por permitirnos llegar a ellos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde tú te encuentres. Gracias por estarnos escuchando, gracias por estarnos comunicando acerca de lo que está sucediendo en tu vida y cómo a través de la reflexión que estamos haciendo periódicamente está siendo edificada tu vida y la de tu familia. Un saludo muy especial a la familia Aguirre, a Luis, su esposa, sus hijas. Bendiciones para todos ustedes, a la familia Rosero también. La bendición de Dios les alcance en todo tiempo. Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros en esta hora. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Hoy es nuestro día 108 y en este aislamiento inteligente te pedimos, pásalo con Jesús. Es la mejor manera, no se te olvide darle like, me gusta, suscríbete, toca la campanita. Vamos creciendo cada vez un poco más, vamos lento pero va ido creciendo. Gracias por ser parte de esta manera de llevar la palabra del Señor a muchos hogares, a muchas vidas. Una pregunta. ¿Dios es el culpable? ¿Dios es el culpable de todo lo que está pasando? ¿Dios es el culpable de lo que te acontece? En Génesis capítulo 3 versículos 1 al 12, Job capítulo 1 versículos 20 y 22, capítulo 2 versículo 10 y San Juan capítulo 11 versículos 20, 21 y 32. ¿Dios es culpable? Sí, algunos dirán que sí, que Dios es culpable. Culpar a Dios, queridos hermanos y amigos, no es algo nuevo. He escuchado a lo largo de mi vida ministerial la siguiente pregunta que me han hecho y también lo he leído en otras partes. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que gente buena le sucedan cosas malas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que a la gente buena le sucedan cosas malas? Como les dije, he escuchado muchas veces esta frase y también me la han preguntado en diferentes clases de estudios bíblicos. Fue también un interrogante de mi suegra cuando perdió a su hijo de alrededor de 25 años que tenía, dejando una bebita de 4 meses y una viuda. Al parecer fue por unos golpes que le propinó la policía. Ellos después dijeron a la policía que era que se había caído de un tercer piso, pero que ellos no lo habían golpeado. Ahora mi suegra entonces decía, ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, le decíamos, Dios no lo golpeó, fue la policía. Y ella decía en medio de su dolor, sí, él no lo golpeó, pero lo permitió. Entonces siempre estamos buscando la manera de culpar a alguien o a algo, o en este caso a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que a la gente buena le sucedan cosas malas? Hermanos y amigos, esta pregunta tiene tantos años como tiene la humanidad. Después de la caída del hombre de Génesis 3, ese ha sido mucho el interrogante y también las acusaciones. En el libro de Job, que es el más antiguo de los libros de la Biblia, con más de 4000 años, ya se había planteado, no de una manera literal, pero sí está implícito en el libro, que la situación que vive el patriarca es por culpa de Dios, que él no era tan malo. Incluso en los argumentos de Job, él quiere plantearle a Dios sus argumentos, su argumentación, como veíamos en estudios pasados, para presentarle a Dios que estaba siendo injusto por lo que le estaba pasando. Bueno, la pregunta es, ¿tiene Dios la culpa de todo nuestro sufrimiento? Muchas personas rechazan a Dios porque creen que Él tiene la culpa del sufrimiento. ¿Cuántas veces culpamos a Dios de nuestras mismas malas decisiones?
como si Dios tuviera la culpa de la forma como decidimos. La mayoría de las personas tiende a echarle la culpa a Dios de todo lo malo que le ocurre. Parece ser que si algo malo ocurre es porque Dios lo quiso o lo permitió. Sin embargo, no decimos lo mismo cuando todo sale bien. ¿Alguna vez te has preguntado si es tu culpa que las cosas vayan mal? En nosotros está la tendencia de culpar a Dios de nuestros propios errores, equivocaciones o pecado. Veamos el caso de Génesis capítulo 3 versículos 11 y 12. Adán había recibido un mandato de Dios de que él podía disfrutar de todo lo que había en el huerto, comer de todos los árboles que producían fruto, de todo lo que había, pero se le dijo: no comas del árbol del bien y del mal. No comas de él. En su soberanía, el Dios todopoderoso, soberano, creador de todas las cosas, tenía su derecho de decir: no coma de este. Y Adán, entonces, ¿qué hizo? Comió de ese fruto prohibido. Pero cuando Dios viene y llama la atención: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó? Lo que hizo Adán fue culpar a la mujer y culpar a Dios por él haber fallado. La respuesta de Adán fue: la mujer que me diste por compañera. Viene a mi mente ahora la canción titulada El último beso, que al iniciar dice: ¿por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Dios se la quitó? Pero cuando uno escucha bien la canción continúa diciendo: yo manejaba, iba a más de 100, prendí las luces para leer, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. ¿Pero qué está cantando él? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Pero iba a exceso de velocidad, más de 100. Y no tomó en cuenta las señales de tránsito. Dice: había una señal, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Pero entonces luego pregunta por qué Dios se la quitó. O sea, Dios es el culpable. Cuando él era el que iba más de 100 y él se pasó el letrero de desviación. Para Adán fue más fácil culpar a la mujer y culpar a Dios de su falta y de las consecuencias de la misma. Él le respondió: la mujer que me diste por compañera. Y Eva siguió en la misma línea de pensamiento: la serpiente me engañó y yo comí. El autor de Proverbios en el capítulo 19 versículo 3 dice: la insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra el Señor. La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra el Señor. O sea, culpa a Dios. ¿Culpamos a Dios de las enfermedades o de la pérdida de un ser querido? En Job capítulo 2, versículos 7 al 9 de la palabra, y Juan capítulo 11, versículos 20, 21 y 32. Reflexionamos sobre esto. Cuando el patriarca Job enfermó, su esposa culpó a Dios por ello. Capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, Dios tiene la culpa. Maldice a Dios, que fue el que te puso en estas. Además de culpar a Dios nuestro Salvador, hay quienes cuestionan y exigen que le retiren su enfermedad sin pensar en ¿para qué? En esto que estoy pasando, ¿para qué? Existen dos formas de vivir una enfermedad: vivir con sufrimiento y dolor hasta el último suspiro, o ver en la enfermedad y la aceptación de un proceso de purificación que Dios a través de él puede
pulirnos. Esto es muy difícil, sí, lo es. Pero tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y que dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está diciendo en su testimonio que había orado a Dios 3 veces que le quitara una aflicción, un aguijón en su carne, enfermedad. Pero las 3 veces que había pedido, Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el pasado, y algunos hoy también, le atribuyen a la enfermedad un asunto de pecado, que es un pecado que tenemos o un pecado oculto. Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 3, que hay enfermedades para que Dios sea glorificado, que hay enfermedades para que Dios sea manifestado. La Escritura nos dice que el profeta Eliseo, que resucitó muertos, y aún su cadáver, cuando lo llevaron a enterrar, un muchacho, cayó sobre la tumba de Eliseo y se levantó, vivió. Pero la Escritura dice de aquel que levantó aún muertos, que murió de una enfermedad que tenía. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículos 20, 21 y 32 de la palabra, la Biblia nos relata la historia de la muerte de Lázaro cuando él enfermó. Cuando se puso enfermo, Jesús estaba en otra ciudad, en otra región, y las hermanas de Lázaro, María y Marta, mandaron llamar a Jesús para que viniera y lo sanara. Le mandaron decir que el hermano estaba enfermo, que fuera para que él lo sanara. Pero Jesús se demoró en ir donde ellos, y Lázaro falleció. Días después Jesús llegó, y el relato bíblico nos dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. O sea, ¿quién tiene la culpa? Jesús. El Señor tenía la culpa. Porque si él hubiese atendido el llamado de ella, cuando ellos le mandaron decir, ven que nuestro hermano está enfermo, si él hubiera venido, no se había muerto. Entonces allí hay un reproche de ellas diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que cuando María llegó, o sea, recuerden que fue Marta y María se había quedado. Luego entonces, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo. Cuando fallece un ser querido, pasas por una etapa de duelo en la cual llegas a culpar al Señor y te castigas a ti mismo por la situación, por lo que está pasando. Entonces, mis queridos hermanos, es lo que hacemos en los momentos difíciles. No te dejes cegar por el dolor. No olvides que esta vida es de paso y la muerte es un paso para llegar a la vida eterna. También, mis queridos hermanos, culpamos a Dios por la situación que estamos pasando y muchas personas se enojan contra Dios culpándolo de la situación por la que viven. A mí me tocó esta vida, uno escucha esa expresión, pero también echándole la culpa a algo que no existe. Es que esta fue mi suerte. Es que Dios te puso en mi camino. Pero, ¿y si el que Dios te puso en tu camino era en contra de la voluntad de Dios, pero tú tomaste la decisión de hacer eso o de unirte a ella o a él? Es que mi destino lo trazó Dios. Culpan algunos al destino o a la suerte o a la falsa casualidad. O también a la casualidad misma. Esto se conoce como el fatalismo y es algo predominante de lo que tenían los cultos paganos en el pasado.
¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué pasan estas cosas? ¿Por qué esta pandemia? Del por qué, mis queridos hermanos, yo no tengo la respuesta. Pero sí tengo algo claro. Pase lo que pase, no debemos culpar a Dios, porque culpar a Dios es pecado. La Escritura nos dice que Job no culpó a Dios y no pecó. Job no pecó porque no le echó la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa, pero ¿sabes qué? Sí nos quita la culpa. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que no vivamos resentidos contra Dios, porque es de nosotros la responsabilidad de ir a la luz, para que sean abiertos nuestros ojos, no sea que luego seamos de aquellos a los cuales diga, como dice la palabra del Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Jesús le dijo a Pedro: diablo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y en otra ocasión le dijo a Pedro: el diablo os ha pedido para zarandearos, como en el caso de Job. Me imagino que Pedro le preguntó, no está en la Escritura allí tácito, sino que yo me imagino que Pedro le dijo, cuando Jesús le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, y me imagino que Pedro le preguntó, bueno, ¿y tú qué hiciste? Y Jesús le respondió, yo he pedido que tu fe no falte. Ah, no, yo pensé que era otra cosa, que me ibas a proteger, me ibas a guardar. No, lo que dijo Jesús fue, he pedido que tu fe no falte. Querido hermano y amigo, no pierdas tu fe en medio de cualquier circunstancia. Jesús está orando para que no falte tu fe, para que no falte mi fe, para que no falte nuestra fe y mantengamos nuestra confianza en Él. Padre, aumentanos la fe y ayúdanos a creer siempre en ti, en medio de cualquier circunstancia, sea adversa o sea positiva, pero que siempre estemos de tu mano. Gracias, eterno Padre, por tu palabra y por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos entonces en nuestra próxima reflexión. Que el Señor les bendiga a todos.